El viento del norte arrastra historias que pocos se atreven a repetir en voz alta. Historias que nacen en la frontera entre lo que la memoria humana puede comprender y aquello que solo el silencio helado conoce. En las noches más frías, cuando la luna parece una grieta luminosa abierta en el firmamento y el hielo respira como una criatura ancestral, los cazadores inuit hablan del lago Anjikuni. No lo nombran fácilmente, lo pronuncian apenas, como si cada sílaba fuera un eco prohibido que pudiera despertar algo que duerme bajo el hielo desde tiempos olvidados. Dicen que antes de que la desgracia lo reclamara, el lago era un lugar de calma eterna. Sus aguas quietas reflejaban un cielo tan vasto que parecía no tener fin. Allí, una aldea pequeña pero vibrante vivía en armonía con las estaciones, con los ciclos del sol y con los espíritus de la tierra. Hombres, mujeres, niños y ancianos conocían el secreto de la supervivencia en uno de los rincones más implacables del planeta. Y sin embargo, una noche de invierno, cuando la luna estaba tan alta que parecía observarlo todo con un ojo blanco e inmutable, ocurrió lo imposible, lo indecible, lo que aún hoy causa escalofríos a quienes se atreven a investigarlo. Porque el pueblo entero desapareció, no murió, no huyó, no luchó, simplemente dejó de existir. No hubo cuerpos, no hubo señales de violencia, no hubo huellas que condujeran hacia ninguna dirección. Las herramientas quedaron en sus lugares, como si sus dueños fuesen a volver en cualquier instante. Las prendas seguían colgadas. Los alimentos aún estaban calientes, como si hubieran sido preparados solo instantes antes de que el misterio lo reclamara todo. Hasta los perros, esos guardianes fieles del norte, fueron encontrados muertos, congelados de una manera antinatural, como si el frío que los alcanzó no fuera de este mundo. El cazador que dio la alerta, un hombre curtido por los hielos, llamado Joe Labelle, juró haber sentido algo indescriptible en el aire mientras se acercaba a la aldea. Un silencio pesado, casi líquido, como si el tiempo hubiese sido detenido por una mano invisible. Dijo que ninguna fogata ardía, ningún niño reía, ninguna voz cantaba. Dijo que el aire mismo parecía haber perdido su aliento, y que por un instante sintió que la aldea lo observaba. No como un lugar vacío, sino como un testigo de algo que él jamás debería haber visto. Pero lo extraño, lo realmente perturbador, vino después. Los investigadores que llegaron al lugar notaron que las tumbas del pequeño cementerio cercano estaban abiertas. No excavadas por humanos, no removidas por animales, abiertas. Como si algo hubiese salido de ellas, o como si algo las hubiese reclamado desde abajo. Los ataúdes estaban vacíos, no había restos, no había pistas, solo un silencio que ahogaba el pensamiento. Con el paso de los días, el misterio se volvió más profundo. Al observar las orillas del lago, los exploradores notaron algo aún más inquietante. Las aguas, conocidas por su quietud casi sobrenatural, presentaban un brillo extraño, como si una luz fría temblara bajo la superficie. Algunos dijeron haber visto formas moviéndose en las profundidades, demasiado grandes para ser peces y demasiado fluidas para ser criaturas terrestres. Otros hablaron de sombras que parecían responder a la mirada humana, como si el lago tuviera conciencia de quienes lo observaban. Así nació la leyenda de Anjikuni, una historia que mezcla desapariciones inexplicables, testimonios contradictorios, rumores de luces en el cielo y susurros sobre antiguos espíritus del hielo. Una historia que, incluso hoy, continúa generando miedo, fascinación y preguntas que desafían toda lógica. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? ¿Qué fuerza invisible pudo borrar de un solo golpe la existencia completa de una comunidad?
Los relatos inuit más antiguos hablan de los Tariaksuk, sombras cambiantes que pueden caminar entre mundos. Otros mencionan a los Tornit, seres gigantes que habitan en regiones desoladas y que pueden arrastrar consigo a cualquiera que se cruce en su camino. Pero también está la versión más perturbadora, la que los ancianos rara vez cuentan, la de una puerta, una grieta entre realidades. Un punto en la geografía del mundo donde el velo entre lo visible y lo invisible se vuelve tan delgado que puede romperse con un simple parpadeo del destino. Y en ese cruce, dicen, el lago es solo un espejo. Lo que está del otro lado es lo que importa. A medida que esta historia se despliega, quiero invitarte a sentir el frío que rodea este misterio, a escuchar el silencio que lo envuelve, a mirar dentro de ti mismo y preguntarte si realmente estamos solos en este mundo o si hay fuerzas que aún no comprendemos, que se mueven entre nosotros como sombras antiguas, esperando el momento adecuado para mostrarse. Si sientes que algo dentro de ti se estremece con estos relatos, te invito a suscribirte, porque lo que estás a punto de descubrir en las próximas secciones no busca entretenerte, sino despertarte. Cuando los primeros informes oficiales llegaron a la Real Policía Montada de Canadá, los oficiales pensaron que se trataba de una exageración o de una mala interpretación causada por la dureza del invierno. Nadie en su sano juicio podía creer que un pueblo entero hubiese desaparecido sin dejar un rastro humano, un cuerpo, una huella, una señal de lucha. Y sin embargo, cuanto más investigaban, más imposible resultaba encontrar una explicación lógica. La desaparición de la aldea del lago Anjikuni desafiaba no solo al sentido común, sino a la propia estructura de la realidad. Los agentes que acudieron al lugar encontraron exactamente lo que había descrito Joe Lavelle: utensilios intactos, pieles extendidas como si sus dueños fueran a utilizarlas en cualquier instante, lámparas de grasa aún llenas, comidas parcialmente servidas e incluso implementos de pesca acomodados con meticulosa precisión. Era como si alguien hubiese detenido el tiempo justo después de la última respiración del último habitante. Pero había algo más. Algo que ningún informe oficial se atrevió a mencionar, pero que quedó grabado en los diarios privados de los investigadores. Muchos de ellos hablaron de una sensación abrumadora de presencia cuando entraban en los iglús vacíos. No era un miedo común, era algo más denso, más antiguo, como si el aire estuviera impregnado de un acontecimiento que la mente humana no debía intentar comprender. Uno de los oficiales escribió que al acercarse a una de las viviendas, sintió un frío que no venía del clima, sino de adentro, como si la estructura hubiese sido bañada por un viento sobrenatural. El análisis del cementerio, sin embargo, fue lo que realmente sumergió el caso en un territorio prohibido. Todas las tumbas estaban abiertas y los cuerpos desaparecidos. No había fracturas en la nieve que indicaran excavación reciente. No había huellas humanas ni animales. Era como si la tierra misma hubiese exhalado a sus muertos. Algunos testigos afirmaron que las maderas de los ataúdes parecían curvadas hacia afuera, como si algo invisible las hubiese empujado desde adentro con una fuerza indescriptible. Los ancianos inuit que acompañaron a los investigadores se negaron a acercarse a las tumbas. Con los ojos entrecerrados por la luz del hielo, hablaron en murmullos de una presencia que no debía ser perturbada. Dijeron que lo que había ocurrido allí no era obra de hombres ni de animales, sino de los Kalupiluit, seres del hielo que se alimentan del calor humano y que atraen a los vivos con cantos apenas audibles. Según la tradición, estas criaturas emergen cuando el equilibrio espiritual de un lugar ha sido roto, cuando una grieta invisible permite que algo del otro lado se deslice hacia nuestra realidad. Pero la tradición no fue la única fuente de inquietud.
La policía encontró informes de avistamientos de luces en el cielo justo antes de la desaparición. Un comerciante que atravesó la región 3 noches antes del hallazgo afirmó haber visto destellos azules y blancos que descendían en silencio sobre el lago, como si algo se posara sobre la superficie sin hacer contacto con ella. Otro viajero, días después, aseguró haber escuchado un zumbido metálico que vibraba en el aire nocturno. Un sonido que no parecía provenir de ningún punto en particular, sino de todas partes al mismo tiempo. Estos testimonios llevaron a algunos investigadores a plantear hipótesis que desafiaban los límites de la comprensión científica. ¿Podría tratarse de un fenómeno atmosférico desconocido? ¿Un evento geológico capaz de emitir luz y sonido? ¿Una descarga electromagnética de origen incierto? ¿O era posible que una fuerza no terrestre hubiera intervenido? Lo que inquietó más fue lo que observaron en la superficie congelada del lago. La policía documentó figuras circulares formadas en el hielo, perfectamente simétricas, como si hubieran sido quemadas por una fuente de energía invisible. Estas marcas parecían emitirse desde abajo, no desde arriba. Un indicio, según algunos, de una actividad subacuática fuera de toda lógica natural. Y sin embargo, los registros oficiales omitieron este detalle, como si alguien hubiera decidido que ciertas partes del misterio debían quedar enterradas bajo el hielo o bajo el silencio. Los ancianos inuit hablaron entonces de un mito más oscuro, uno que rara vez se transmite incluso entre ellos, la leyenda del lago que despierta. En ella se describe un lugar donde los espíritus antiguos, guardianes de mundos olvidados, emergen cuando perciben un desequilibrio entre los vivos y los muertos. Según este relato, si un pueblo profana accidentalmente ese equilibrio, los espíritus pueden reclamarlo entero, llevándoselo a un lugar donde el tiempo no existe, donde no hay luz ni sombra, solo una espera eterna. La policía descartó estas historias, por supuesto, pero algo en el rostro de los oficiales revelaba que esas palabras los habían marcado profundamente. No tardaron en abandonar el área y recomendar a los inuit que no regresaran al lago durante varios inviernos. Nadie discutió esa orden, nadie quiso desafiar la advertencia. A medida que estos hechos se esparcieron por la región, las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos aseguraban que una secta desconocida había secuestrado a la población. Otros afirmaban que la aldea había sido víctima de una epidemia capaz de inducir alucinaciones y comportamientos irracionales. Algunos geólogos aventuraron la posibilidad de una fractura súbita en la corteza terrestre que hubiese tragado a la comunidad entera en cuestión de minutos. Otros, más atrevidos, sugerían que el lago podría estar construido sobre un vacío subterráneo que se había derrumbado repentinamente, llevándose consigo a quienes vivían cerca. Pero ninguna de estas hipótesis coincidía con los hechos. Nada explicaba la ausencia total de cuerpos. Nada aclaraba la reapertura de las tumbas. Nada justificaba los perros congelados de manera antinatural. Nada daba sentido a las luces en el cielo, al zumbido metálico o a los círculos formados en el hielo desde abajo. Sea cual sea la verdad, algo ocurrió allí. Algo que no pertenece al mundo que conocemos. Algo que aún hoy, casi un siglo después, sigue respirando bajo el hielo del lago. Si quieres que continuemos desenterrando las capas más oscuras de este misterio, suscríbete. Lo que viene en la próxima sección profundizará en las conexiones entre el lago y otros fenómenos inexplicables en el Ártico canadiense. Con el paso de las décadas, el misterio del lago Anjikuni dejó de pertenecer únicamente a los archivos policiales y a los relatos inuit.
sin explicación oficial, sin respuestas científicas y sin cierre emocional para quienes estudiaron el caso, el enigma comenzó a tejer hilos invisibles que lo conectaron con otros sucesos igualmente inquietantes ocurridos en el vasto desierto blanco del Ártico canadiense. Porque en esa región, donde el silencio es tan profundo que parece infinito, la desaparición súbita de un pueblo entero no es un hecho aislado, es parte de un patrón que pocos han querido aceptar. Todo comienza con un relato que antecede al caso por décadas, quizás siglos. Los ancianos inuit hablan de un fenómeno conocido como la noche que respira. Según estos relatos, el cielo a veces cambia de color sin aviso, adoptando tonalidades azules, verdes o violetas que no pertenecen a ninguna aurora boreal conocida. Dicen que en esas noches el aire se vuelve espeso, casi palpable, como si una presencia invisible se deslizara entre los árboles congelados. Los perros aúllan sin razón aparente, los niños no pueden dormir y los ancianos murmuran plegarias antiguas que ya casi nadie conoce. Lo inquietante es que los registros modernos coinciden con estos relatos ancestrales. En 1930, un año antes de la desaparición del pueblo del lago Anjikuni, un grupo de expedicionarios afirmó haber visto una especie de columna de luz azul descender del cielo y hundirse en la nieve a varios kilómetros de distancia. Dicen que la luz se mantuvo firme durante varios minutos, como si algo se estuviera desplazando verticalmente hacia el subsuelo. No hubo explosión, ni humo, ni temblor, solo un silencio absoluto, una calma que helaba la sangre. Esa misma calma fue mencionada por Joe Lavelle cuando encontró el pueblo abandonado. ¿Qué relación existe entre estos eventos? ¿Qué fuerza podría manifestarse de manera tan parecida en circunstancias diferentes y separadas por el tiempo? Las teorías de los investigadores más modernos apuntan a una explicación inquietante, que el Ártico es un lugar donde las leyes del tiempo y del espacio se debilitan. Un punto del planeta donde el velo entre distintas realidades se vuelve permeable, donde las fronteras que separan lo visible de lo invisible pueden romperse bajo ciertas condiciones. No es casualidad que los pueblos indígenas de la zona hayan hablado durante siglos de puertas, grietas y pasajes espirituales ocultos bajo la nieve. Lugares donde, según ellos, no se debe caminar solo, no se debe cantar fuerte y, sobre todo, no se debe mirar hacia atrás. Uno de los casos más extraños que refuerzan esta teoría ocurrió en 1954, cuando un cazador llamado Arviat Kilak desapareció en circunstancias inexplicables. Sus compañeros encontraron su trineo volcado, sus herramientas intactas, sus huellas perfectamente marcadas sobre la nieve, hasta que de pronto se detenían. Eran huellas profundas, claras, nítidas, como si el hombre hubiese estado caminando con normalidad y luego simplemente dejó de existir. No había señales de caída, arrastre ni lucha. Era como si hubiese sido arrancado de la realidad en pleno movimiento. Otro testimonio perturbador provino de una mujer inuit que afirmó haber visto sombras moverse bajo el hielo del lago semanas antes de la desaparición del pueblo. Sombras grandes, fluidas, que avanzaban con intención. Dijo que la superficie del agua parecía respirar, como si una criatura gigantesca nadara justo debajo. Los investigadores ignoraron su relato, pero varias décadas después, un equipo científico que exploraba la misma zona registró anomalías subacuáticas inexplicables. Sus sensores detectaron movimientos que no correspondían a ninguna especie conocida, como si algo estuviera allí observando, esperando, siempre a la misma profundidad. A esto se suma otro elemento inquietante: los sonidos.
Decenas de expedicionarios y viajeros han reportado haber escuchado un zumbido grave, constante, similar al que se documentó en el área de Tunguska o en regiones cercanas a fallas geológicas activas. Pero este sonido no venía del cielo ni de las entrañas de la tierra. Venía del lago, desde abajo, un murmullo que algunos describieron como un canto distante, otros como un llanto, y unos pocos como una voz que no pertenecía a ningún ser humano. La ciencia moderna ha intentado explicar este fenómeno como vibraciones de placas tectónicas, resonancia glacial o incluso movimientos del agua atrapada bajo capas irregulares de hielo. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones coincide con los testimonios más consistentes, que el sonido parecía comunicarse, que cambiaba cuando alguien se acercaba demasiado, que aumentaba o disminuía siguiendo los pasos humanos, como si supiera que estaba siendo escuchado. Esto nos lleva a una teoría aún más contemplada entre los estudiosos del misterio, que el lago podría no ser un simple cuerpo de agua, sino una especie de portal natural. Un punto energético donde las leyes físicas se distorsionan, donde el tiempo fluye de manera diferente y donde las fronteras entre dimensiones se vuelven frágiles. Si esto fuera cierto, la desaparición del pueblo no habría sido causada por una acción externa, sino por una absorción, como si el lago hubiese devorado la aldea entera sin dejar rastro. Los inuit poseen un término para esto: la travesía inversa. Una forma de explicar cómo ciertas almas o comunidades completas pueden cruzar a otro plano cuando las condiciones espirituales del entorno se alteran. Según esta creencia, la noche en que el pueblo de Anjikuni desapareció, habría ocurrido un desequilibrio tan profundo que la propia realidad se habría roto durante unos instantes, permitiendo que una fuerza desconocida se llevara todo lo que estaba dentro de sus límites. Algunos expertos han señalado que el lago Anjikuni se encuentra dentro de una región donde las brújulas fallan con regularidad, donde los instrumentos de navegación se desorientan y donde las señales electromagnéticas se distorsionan sin explicación. Estas anomalías son características de zonas en el planeta asociadas a fenómenos inexplicables, como el Triángulo de las Bermudas o el Paso Dyatlov. ¿Será coincidencia que todos esos lugares compartan historias de desapariciones masivas, luces extrañas y ruidos inexplicables? A medida que más investigadores conectan estos puntos, se vuelve cada vez más evidente que el caso del lago Anjikuni podría ser solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Un rompecabezas que sugiere que existen lugares en este planeta donde lo desconocido no solo es posible, sino que está activo. Lugares donde fuerzas invisibles observan, interactúan y en ocasiones absorben aquello que toca su dominio. Si sientes que el misterio apenas comienza a mostrar su verdadera forma, suscríbete, porque lo que está por revelarse en la siguiente sección explora las teorías más oscuras y perturbadoras sobre lo que realmente sucedió aquella noche. Las explicaciones oficiales nunca lograron penetrar el núcleo del misterio, y quizá sea porque el misterio no buscaba ser explicado, sino revelado, como si lo ocurrido en el lago Anjikuni fuera un mensaje dirigido no a la ciencia, sino a la conciencia humana. Un recordatorio de que existen fuerzas que permanecen ocultas, esperando el momento adecuado para manifestarse, y que cuando lo hacen, lo visible se rompe como una delgada capa de hielo bajo una noche demasiado pesada. A medida que investigadores independientes comenzaron a reabrir el caso con nuevas tecnologías, algunas piezas perdidas empezaron a adquirir una forma más perturbadora. No una forma humana, no una forma animal, una forma distinta. Algo que parecía estar detrás de todos los fenómenos. Algo que no aparecía en ningún registro, pero cuya presencia se sentía de manera constante.
como un susurro que atraviesa la piel sin necesidad de palabras. El primer indicio surgió de un análisis térmico realizado décadas después por un equipo especializado en fenómenos polares. Revisando imágenes satelitales históricas, descubrieron un patrón imposible. En varias fotografías del lago tomadas en diferentes momentos del año, se detectaron zonas de calor anómalas justo bajo la superficie congelada. Era como si algo generara energía en un lugar donde no debería haber nada excepto roca, agua y hielo. Esa energía no se dispersaba de forma natural. Formaba líneas, estructuras, como si siguiera un diseño oculto bajo la nieve eterna. Al superponer estas imágenes con los registros de los círculos quemados en el hielo, descubrieron que coincidían de manera exacta, perfecta, demasiado perfecta para ser un fenómeno natural. Y si la perfección se repite sin intervención humana, entonces la pregunta ya no es si es posible, sino quién la ejecuta. Esto llevó a algunos investigadores a plantear la teoría de una civilización perdida. No una cultura humana desaparecida en el tiempo, sino una especie mucho más antigua que habría habitado las profundidades del Ártico cuando el mundo aún no tenía forma definitiva. Según esta hipótesis, estas entidades habrían construido estructuras energéticas bajo la superficie del lago. No ciudades, no templos, algo más primitivo y más avanzado al mismo tiempo, algo que rompía las categorías conocidas. Pero si estas entidades existieron, ¿qué relación tendrían con la desaparición del pueblo inuit? Aquí es donde surge una teoría aún más inquietante, una que mezcla antropología prohibida, relatos ancestrales y testimonios de exploradores que jamás publicaron sus experiencias por miedo a perder la cordura. La teoría del contacto silencioso. De acuerdo con esta idea, el pueblo de Anshikuni habría tenido encuentros con una presencia subterránea mucho antes de su desaparición. Algunos ancianos inuit afirmaban que sus antepasados mantenían un pacto no escrito con los espíritus del hielo. Un pacto de coexistencia, de respeto mutuo, de límites que jamás debían cruzarse. No se debía pescar en ciertas zonas del lago durante el invierno profundo. No se debía construir sobre la orilla norte. No se debía pronunciar un nombre que, según ellos, era tan antiguo que se consideraba un sacrilegio. Con el paso del tiempo, estas reglas se fueron olvidando. El mundo cambió. La modernidad avanzó. Y la relación con lo invisible se debilitó. Hasta que una noche, cuando el equilibrio se rompió, las consecuencias fueron inevitables. Esta teoría asegura que los habitantes del pueblo no fueron víctima de una agresión, sino de un traslado, un desplazamiento hacia otro plano. Algunos dicen que fueron reclamados por aquello que habita bajo el hielo. Otros creen que fueron absorbidos por un campo de energía desconocido que se activó por un error humano. Y otros, los más oscuros, hablan de algo peor, que el pueblo jamás dejó de existir, pero que ahora vive atrapado en un espacio intermedio donde el tiempo no avanza. Pero los relatos no terminan ahí. Varios años después del incidente, un explorador danés afirmó haber visto en una noche de luna llena siluetas humanas caminando sobre la superficie congelada del lago. Siluetas translúcidas, casi etéreas. Decía que avanzaban en círculo, como si repitieran una rutina que ya no comprendían. Cuando intentó acercarse, las figuras se desvanecieron como vapor, pero juró que una de ellas, justo antes de desaparecer, giró el rostro hacia él y sonrió. Una sonrisa sin labios, una sonrisa que no debía ser posible. Otro hallazgo perturbador apareció cuando un equipo de geólogos detectó vibraciones constantes en el subsuelo. Estas vibraciones no se correlacionaban con movimientos tectónicos. Tampoco coincidían con patrones climáticos. Eran vibraciones rítmicas, inteligentes, como si algo se desplazara bajo la tierra siguiendo una ruta precisa.
El equipo registró esas vibraciones durante meses hasta que, de pronto, desaparecieron, justo cuando la temperatura del lago aumentó inexplicablemente durante una noche. ¿Qué ocurrió esa noche? Nadie lo sabe. Pero al día siguiente, la nieve alrededor del lago presentaba pequeñas hendiduras circulares, como huellas de pasos demasiado grandes para cualquier animal conocido. Las teorías más extremas, pero también más buscadas por quienes investigan lo oculto, apuntan a que lo que ocurrió en Anji-Kuni podría estar relacionado con un fenómeno de extracción energética. Según esta idea, ciertas entidades que habitan en regiones profundas se alimentan de la energía vital de las comunidades humanas. No una energía metafórica, una energía real, medible, similar a un campo electromagnético, pero orgánico. Estas entidades serían capaces de retirar un pueblo entero de la realidad en cuestión de minutos, dejando tras de sí solo silencio y objetos sin dueño. Pero entonces surge la pregunta más inquietante de todas. ¿Por qué ellos? ¿Por qué esa noche? ¿Por qué aquel pueblo? Algunos especialistas creen que la desaparición fue un accidente cósmico, que el pueblo se encontraba en el lugar exacto y en el momento preciso cuando una anomalía dimensional se abrió de manera espontánea. Una abertura que apareció y desapareció como una exhalación del planeta. Esta teoría explica por qué no hubo lucha ni huida, porque la gente no tuvo tiempo de reaccionar. Las casas quedaron intactas, porque la anomalía actuó como un imán dimensional, succionando únicamente aquello que poseía un campo vital. Una fuerza que distingue entre lo vivo y lo muerto. Y aquí aparece un detalle que casi nadie menciona: los perros. Aquellos perros hallados congelados no murieron simplemente por el frío. Sus cuerpos estaban rígidos de una manera que no corresponde a la congelación natural. Era como si hubiesen muerto por un shock energético, como si hubiesen presenciado algo que su instinto no pudo soportar, como si hubieran resistido aquello que se llevó a los humanos. Pero solo por unos segundos más. Lo que sea que ocurrió aquella noche no solo borró un pueblo, alteró el equilibrio de un lugar que ya estaba al borde de lo inexplicable. Suscríbete si deseas seguir explorando esta grieta abierta en la realidad. Lo que viene ahora, en la sección final, no es una explicación, es la revelación más inquietante de todo este caso. Si observas con atención cada capa del misterio del lago Anji-Kuni, comprenderás que este caso nunca buscó darnos respuestas claras. Más bien, parece diseñado para hacer lo contrario, para recordarnos que la realidad no es una línea recta, sino un tejido lleno de pliegues, fallas, grietas y sombras que se mueven entre nosotros incluso cuando no las vemos. Y en ese tejido, algunos lugares adquieren una densidad distinta, una vibración que los convierte en puntos sensibles. Nodos donde lo imposible deja de ser imposible, donde lo invisible adquiere forma, donde lo perdido no siempre está perdido, solo está en otra parte. Durante los últimos años, un grupo reducido de científicos, antropólogos y exploradores espirituales ha comenzado a hablar del concepto del territorio intermedio. Según ellos, existen regiones alrededor del planeta donde la estructura misma de la percepción humana se distorsiona, como si una membrana invisible separara nuestra realidad de otra dimensión paralela. Y cuando esa membrana se debilita, aunque sea por un instante, se abre un pasaje, un corredor, una puerta sin marco, una frontera que no se percibe con los ojos, sino con el instinto. El lago Anji-Kuni sería uno de esos puntos. No un accidente geográfico, sino una falla energética, un umbral natural donde los mundos se rozan, donde lo que pertenece a un plano puede ser reclamado por otro.
Esta idea, por más mística que parezca, coincide de manera sorprendente con los relatos ancestrales de los Inuit, quienes durante siglos han advertido que ciertos lugares del Ártico son demasiado antiguos, demasiado silenciosos, demasiado perfectos para haber sido formados solo por la naturaleza. Los ancianos dicen que esos lugares son puertas, no puertas físicas, sino vibracionales. Puertas que se abren cuando las condiciones de energía, clima y silencio coinciden de manera exacta. Y que cuando eso ocurre, no hay sonido, no hay viento, no hay luna que pueda advertir lo que está por suceder. La noche se queda inmóvil, el tiempo pierde su dirección y lo que está del otro lado despierta. Hay un detalle que casi nadie menciona, pero que se ha repetido en numerosos testimonios. Antes de la desaparición del pueblo, varios habitantes dijeron haber sentido que el lago estaba mirando, no reflejando, no brillando, no moviéndose, mirando. Como si una conciencia profunda se elevara desde las capas más oscuras del agua congelada, como si algo hubiera estado observando a la comunidad durante días, tal vez semanas, como si esperara el momento exacto para actuar. Esta idea coincide con un fenómeno registrado por un equipo moderno de geofísicos que visitó el lago a inicios del nuevo milenio. Utilizaron sensores de vibración ultrasensibles para medir el comportamiento del hielo. Lo que encontraron desafía todas las leyes conocidas. El lago emitía pulsaciones rítmicas, casi imperceptibles, que no se correspondían con movimientos geológicos. Eran pulsos de energía, señales, un patrón repetitivo, casi como un latido. Un latido que no provenía de la tierra ni del aire, sino de un punto exacto bajo el agua. Cuando analizaron los datos, descubrieron algo aún más inquietante. Ese patrón coincidía con vibraciones registradas décadas antes en otras zonas del Ártico, donde se produjeron desapariciones inexplicables. Era como si todas formaran parte de una misma red. Como si lo ocurrido en Anjikuni no hubiera sido un hecho aislado, sino un mensaje, una advertencia, un recordatorio de que esos territorios siguen activos, esperando nuevos encuentros. Los pueblos indígenas siempre afirmaron que el mundo está dividido en múltiples capas de existencia. Nosotros vivimos solo en una de ellas, pero hay otras, algunas llenas de luz, otras llenas de oscuridad, y otras más que no pueden describirse con palabras, porque no fueron hechas para los seres humanos. En esos lugares, el tiempo no avanza de manera lineal, la vida no tiene forma concreta, la memoria no es un río, sino un espejo. Según esta visión, el pueblo del lago Anjikuni no habría sido destruido ni tragado por la tierra ni secuestrado por entidades desconocidas. Había sido absorbido por esa otra capa, una capa donde los vivos pueden vagar sin cuerpo, donde los sonidos se transforman en vibraciones, donde las figuras humanas se convierten en sombras translúcidas que repiten sus últimos movimientos una y otra vez, como si la conciencia quedara atrapada en un ciclo que jamás termina. Esto explicaría los testimonios que mencionan haber visto figuras humanas sobre el hielo en noches de luna llena, siluetas que no dejan huellas, que no emiten sonido, que se desvanecen cuando alguien intenta acercarse. No serían fantasmas, serían ecos, ecos de un pueblo que nunca tuvo un final, un pueblo que continúa existiendo, pero en otro lugar. El misterio más perturbador, sin embargo, no proviene del pasado, sino del presente. Porque durante los últimos años, varios exploradores modernos han reportado un fenómeno que coincide con los relatos originales de 1931. Luces en el cielo, zumbidos metálicos, silencios antinaturales que caen de repente sobre el paisaje. Y un frío distinto, no el frío del invierno, un frío que no pertenece a este mundo.
Un frío que se siente como un roce, como un recordatorio. Algunos creen que lo ocurrido en Anjikuni podría repetirse, que la puerta podría abrirse de nuevo, que otro pueblo, otra comunidad, otra expedición podría cruzar sin saberlo el umbral que separa lo visible de lo invisible. Los ancianos inuit aún evitan hablar del lago. Cuando se les pregunta, bajan la mirada y dicen una frase que ha sobrevivido al paso de los siglos: el hielo recuerda. Una frase simple, pero cargada de un significado profundo. Porque si el hielo recuerda, entonces el lago también recuerda. Recuerda lo que tomó, recuerda lo que vio, recuerda lo que espera, y en ese recuerdo la humanidad ocupa un lugar frágil. Si te estremeció esta revelación final, suscríbete, porque este canal existe para quienes sienten que hay fuerzas invisibles caminando entre nosotros, esperando a ser descubiertas. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.